surgen ideas que si el Espíritu Santo es solo pues un poder que viene de Dios, en este caso de Dios Padre, o también puede ser de Dios Hijo, porque también se habla como el Espíritu de Cristo, se habla también del Espíritu de Dios, pero también se le habla como el Espíritu de verdad, también se le denomina el Espíritu eterno, es decir, tiene diferentes títulos paralelos a lo que tienen Dios Padre y Dios Hijo. Claro, muchos al ver esto, pues entonces entienden que el Espíritu es pues un poder que viene directamente de Dios, pero que no es una entidad privada, singular, personal, individual a las demás. Y entonces ahí entra el conflicto. Y como la mente humana es como es, pues entonces lo encerramos así y lo entendemos de esta manera. Luego, hablar de una Trinidad, bueno, es que esto es un invento católico. Perdonad, pero ¿cuánto hace que existe la Iglesia Católica? Se inició pues los primeros siglos de nuestra era, ¿verdad? Pero ¿sabéis que anteriormente ya habían civilizaciones que tenían trinidades? Si hablamos de Egipto, habían trinidades. Si hablamos de Babilonia, había trinidades. Y otras muchas civilizaciones. Y estamos hablando ya de miles de años atrás, ¿verdad? Antes de que la Iglesia Católica pusiera ese dogma trinitario, que a la vez ellos tienen mal interpretado también. Cuidado, porque ellos la adoración que hacen a esa Trinidad no es la Trinidad bíblica de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, sino que es la misma Trinidad que copiaron y que adoptaron de Babilonia. Esta es la Trinidad que los católicos creen y aceptan. Por eso las siglas H y S, ¿verdad? Es así. Por eso, pues, hay que intentar comprender realmente qué es el Espíritu para que luego el Espíritu pueda obrar en nosotros y ayudarnos a entender esto. Si no entendemos esto, nuestra salvación tambalea. Tambalea tanto que no la podemos lograr, porque la conseguimos aquí. Pero lo único que puede ayudarnos a entender esto es el Espíritu. Y esto lo iremos viendo a lo largo de la lección de la escuela sabática. Dice que este tema requiere una actitud humilde, dispuesta a aprender. Actitud humilde, dispuesta a aprender. No, es que yo ya lo sé. Yo soy muy inteligente, tengo muchos estudios, No. Una actitud humilde, dispuesta a aprender y a desaprender cosas, conceptos que a veces hemos adquirido erróneamente y que creemos que son los correctos. Vamos adelante, pues. En el apartado del domingo se nos habla acerca del Espíritu Santo y Dios. Y aquí se nos muestra un hecho singular. La iglesia primitiva dice que estaban todos unánimes, juntos, y tenían una cualidad, y es que compartían entre todos todo, a tal punto que la Escritura nos menciona en el libro de los Hechos que muchos dice que tenían propiedades. ¿Qué hacían? Las vendían y el dinero que sustraían que conseguían de esa propiedad la llevaban a los apóstoles y ellos repartían para que todos los hermanos que entonces formaban la iglesia fueran atendidos y ninguno tenía necesidad de nada, ninguno. Pero aquí aquí se nos menciona a una pareja singular, un matrimonio singular, Ananías y Zafira. Ellos también tenían una propiedad y ellos piensan, bueno, vamos a venderla y nos quedamos una parte y el resto lo ofrecemos a la iglesia, a los hermanos, para que lo repartan. Y con esa intención van a Pedro. Y Pedro los llama. Y fijaros, vamos a leer este pasaje, porque esto para algunos puede ser un poco chocante, ¿no? El resultado que hay de todo esto. Hechos 5, del 1 al 4. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad
y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y fijaros, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? Él no tenía derecho a quedarse una parte. Podía haberlo hecho si lo hubiese dicho, pero él hace ver que lo entrega todo, ¿verdad? Y se queda una parte para él, por si acaso hay malas dadas, que mi bolsillo esté cubierto, no sea que me quede sin nada. Pero aquí hay que fijaros, Pedro le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo. Y le dice en el versículo 4, ¿no has mentido a los hombres, sino a quién? A Dios. Caramba, qué paradójica. Es decir, en primer lugar le dice que está mintiendo al Espíritu Santo y luego le dice que está mintiendo a Dios. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es el Espíritu Santo entonces? Porque dice que mentir al Espíritu Santo es mentir a quién también? A Dios. Por lo tanto, aquí nos está diciendo que el Espíritu Santo es Dios mismo también. Es paradójico. Si queréis añadir alguna cosa, por favor, no queremos hacer un monólogo, aunque estas escuelas sabáticas son como si fueran estudios bíblicos, por así decir. Pero, yo os invito a que si queréis participar, pues también lo hagáis. Es decir, que aquí se nos presenta pues este hecho, ¿verdad? Que el Espíritu Santo y Dios tienen exactamente los mismos atributos. Los dos forman la deidad, los dos forman Dios. Y esto es interesante tenerlo en cuenta, ¿verdad? ¿No hay nada que comentar? Vamos adelante. Atributos divinos del Espíritu Santo. Y aquí sí que hay unos cuantos pasajes que sería interesante leer, porque hace comparativas entre pasajes. Es lo que decía al principio la escuela sabática, que para entender la labor que es el Espíritu Santo, es conveniente comparar un pasaje de la Escritura con otro, para ayudar a tener luz al respecto. Y aquí se nos habla de actividades y características del Espíritu Santo, mencionadas en diferentes pasajes. Por ejemplo, 1 Corintios 2. Vamos a leer 1 Corintios 2, versículos 10 y 11. Y compararemos con Isaías 40. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Es decir, fijaros, dice que el Espíritu Santo escudriña las cosas profundas de Dios. ¿Quién puede escudriñar las cosas profundas de Dios? ¿Tú puedes hacerlo? ¿Yo puedo hacerlo? ¿Cualquier ser humano puede hacerlo? No. Solo puede hacerlo alguien que sea como Él. Que sea Dios igual a Él. Escudriña y conoce, porque los dos son iguales. ¿Verdad? Y esto tiene un reflejo, que bien, el reflejo es este, el original está en Isaías 40. Si leemos Isaías capítulo 40, versículos 13 y 14, dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? Fijaros, Pablo está hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Y aquí está hablando del Espíritu de Jehová, Y lo aconsejó enseñándole. ¿Y quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia?
¿Os dais cuenta? Aquí está hablando del Dios Jehová, y en el Nuevo Testamento Pablo, haciendo eco a este texto, habla de que ese Dios es ¿quién? El Espíritu Santo. Y luego dice, no, es que la Biblia no menciona al Espíritu Santo, caramba, sí lo menciona, y en varias ocasiones que lo menciona. Salmo 139. Salmo 139, versículo 7. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Es decir, aquí el salmista está hablando de dos deidades. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Que todo lo ve, todo lo escudriña. ¿A dónde huiré de tu presencia, Dios? Y a los dos pone en el mismo nivel. Es paradójico, ¿verdad? Y luego, Hebreos 9, versículo 14, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? El Espíritu de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se entregó. Es decir, aquí el Espíritu Santo, ¿cómo se denomina? Espíritu eterno, puesto que si es Dios, tiene que ser eterno como Dios, ¿verdad? Por eso es Dios. Y 1 Timoteo 6, versículo 16, dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Claro, ¿quién es el único que tiene estas cualidades? Inmortalidad. Dios, ¿verdad? Pero aquí se dice que el Espíritu Santo es ¿qué? Eterno. Por lo tanto, exactamente las mismas cualidades que tiene Dios Padre, o que tiene también Dios Hijo. Luego, Lucas 1, fijaros si hay diferentes pasajes que, sospechados unos con otros, llegamos a poder comprender realmente qué es el Espíritu Santo. Lucas 1:35 dice, respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Fijaros, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Aquí está hablando de dos. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, del Dios Padre, te cubrirá. Está hablando de los dos. En la misma labor, el mismo trabajo, la concepción virginal de María, para que Jesús pudiese venir como hombre, ¿verdad? Se ve a los dos actuando en este aspecto. Es interesante. Romanos 15, 19. Con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Es decir, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. Aquí se lo denomina Espíritu de Dios. Claro, fijaros que estamos utilizando unos pasajes en el cual se le denomina Espíritu de Dios, se le denomina Espíritu Eterno, hay otros lugares que se le denomina Espíritu de Cristo. Claro, pues la gente común que lee la Biblia, por leer como si fuera pues un libro normal, entonces ellos entienden, ¿ves? El Espíritu viene de Dios y es pues un poder de Dios, pero no es una entidad individual. Y es aquí donde está el error.